Gente, el ministro Netanyahu de Patrimonio ha amenazado con soltar una bomba nuclear en Gaza. Netanyahu ya ha amenazado con bombas nucleares anteriormente. Israel tiene un programa de desarrollo de armas nucleares que ha sido en secreto y que ha sido financiado y apoyado por los Estados Unidos. Tiene entre 90 y 400 olivas nucleares y todos los sistemas de lanzamiento para alcanzar cualquier país del Medio Oriente. ¿Puede esto escalar en una tercera guerra mundial? ¿Serían capaces de hacer un ataque nuclear? De todo eso vamos a hablar hoy con el experto en Medio Oriente, humanista, periodista, médico y analista político, Víctor de Currea. Pongan mucho cuidado porque son palabras mayores. Bueno, gente, el ministro de Patrimonio de Netanyahu, Amichai Eliyahu, amenazó con lanzar bombas nucleares sobre Gaza porque había que acabar con Gaza como se acabó con Sodoma y Gomorra. O sea, esta vaina es una guerra santa. Netanyahu apoyó a ese ministro y él también ha hablado de echar bombitas nucleares. Resulta que Israel no hace parte de los tratados de control de armas nucleares. Su programa de desarrollo nuclear ha sido absolutamente en secreto con el apoyo de los Estados Unidos. Tiene entre 90 y 400 olivas nucleares. Tiene todos los lanzamisiles, estos, el Jericó 3, que pueden alcanzar cualquier objetivo del Medio Oriente dentro del radio de 5.000 kilómetros al menos. Y pues tienen realmente el deseo de hacer un exterminio de la población palestina, de una limpieza étnica total, y lo están relacionando con esa guerra santa en la que ellos quieren acabar con estas alimañas humanas, como han denominado los palestinos. Para hablar de ese peligro que realmente tenemos en este momento en el mundo, de esta situación tan trágica de vivir un genocidio televisado y que tengamos que estar todos de brazos cruzados, encima nos manden a callar, pues tenemos ni más ni menos que a una de las voces más cualificadas para hablar de Medio Oriente, el médico humanista, experto en Medio Oriente, analista político, profesor universitario Víctor de Correa Lugo. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación. No, hermano, un placer. Estaba hacía tiempos deseando tenerte aquí en Palabras Mayores, porque sea alguien que sepa realmente Medio Oriente en Colombia eres tú, autor de libros y una persona que ha vivido muy de cerca el conflicto, que ha estado en muchísimos sitios de conflicto. Contigo podríamos hacer 1 y 1000 programas y esta es tu casa, porque este es por lo menos es un canal que empezó como un canal de derechos humanos y luego nos hemos metido en un montón de cosas más. Bueno, pero muchísimas cosas. Empecemos por el final. Cuéntame, ¿cómo ves en este momento la situación geopolítica, el peligro nuclear, la posibilidad de una escalada a una tercera guerra mundial, si es que esto ya no es una tercera guerra mundial? Empecemos por tu última frase, Pablo. Acuérdate que en la Primera Guerra Mundial mataron a un señor, a un archiduque en Sarajevo, y empezó la guerra. La Segunda Guerra fue más lentica. Invadieron Polonia, después Austria, y después nos dimos cuenta que estábamos en guerra. En este caso hay un proceso que es una cosa larvada y como que no hay un día de salida, no hay un pistoletazo, empezó hoy la Tercera Guerra. Y todos los elementos están sobre la mesa para pensar que yo no sé si ya estamos en la Tercera Guerra. Lo cierto es que las tensiones económicas, la crisis mundial de legitimidad, como antes de la Primera y de la Segunda, las crisis económicas como antes de la Primera y de la Segunda, la necesidad de redistribución del mercado como antes de la Primera y la Segunda, la carrera armamentista, las voces llamando a la guerra, o sea, todo parece indicar que para allá vamos. Pero en la Primera y en la Guerra y en la Segunda Guerra Mundial no había ni internet, ni redes sociales, ni la gente estaba tan intercomunicada. Entonces, el nivel de alarma que estamos viviendo hoy es injustificado o realmente es real. No, yo creo que es más que justificado lo que está pasando al contrario. Mire que ayer hicieron una cosa muy bonita en Berlín, en una biblioteca, y es que pusieron las grabaciones de los bombardeos de Gaza y la gente quedó petrificada, pero es que es eso. O sea, en este momento, Pablo, mientras tú y yo estamos hablando, mientras otras personas nos escuchan, están muriendo niños palestinos a centenares. No es una broma. Lo que está sucediendo es un genocidio transmitido por la televisión, tal cual. El problema es que ya no tenemos excusas, o sea, lo bueno es que ya no podemos decir, es que a mí no me dijeron.
Acuérdate que en Alemania nazi había alemanes que decían, no, pero si eso de los campos nazis, eso yo nunca supe. No, ya no podemos decir que no. Ya sería una total sinvergüencería decir, a mí no me dijeron, yo no supe. Colombia sabe lo que está pasando. No podemos excusarnos en eso y como país tenemos que decir, bueno, yo estoy para aquí o estoy para allá, porque la cosa es en serio. Y parece que estamos a favor claramente del pueblo palestino, al menos en la mayoría de los colombianos, liderados por el presidente Petro, que le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste, se está convirtiendo en un líder de la causa palestina en el mundo entero. Y no lo digo yo, lo dicen medios internacionales muy prestantes en todos los idiomas. Y hay que hablar fuerte y claro, nosotros somos el Israel latinoamericano, con sus correspondientes bases militares y todos en nuestro terreno. Y tenemos una extrema derecha y una prensa hegemónica brutal a favor de Israel. Tenemos el caso también de periodistas pseudoprogresistas que están francamente a favor de callar ante este genocidio. ¿Cuál es tu opinión acerca de este manejo mediático que se está haciendo concretamente en Colombia? ¿Qué es lo que percibes tú estando allí, Víctor, sobre lo que está haciendo o la percepción que tiene la gente en general del manejo mediático que se está haciendo sobre este genocidio? Varias cosas. La primera es que Petro, si alguien quiere reducirlo, yo lo voy a reducir. No ha hecho otra cosa que pararse en el derecho internacional. Punto. No en el humanitario, no. En el que dice que pasa con Jerusalén, los asentamientos, el muro, o sea, todas las preguntas esenciales del conflicto entre Palestina e Israel ya tienen respuesta en el derecho internacional. Lo que Petro ha hecho es ponerse del lado del derecho internacional que hace parte de la Constitución colombiana. Primera cosa. Segunda cosa, la gente está en las calles, digamos, dividida en dos sectores. Un sector de mucha movilización. Ahora te cuento chismes, por ejemplo, nos hemos reunido con gente del Ministerio de la Cultura, con gente de la CUT, con gente de FECODE, con las comunidades unidas y chiíes, con gente de muchos sectores dispuestas, de verdad, personas dispuestas a salir a la calle, lo están haciendo, pero hay un pequeño sector, que es el sector, digamos, de lo que solemos llamar en Colombia las religiones evangélicas. Entonces, hay algún sector de ellos que están diciendo que es que Israel es el pueblo elegido y por eso tiene derecho a hacer todo. De hecho, le sacan unos pedazos de la Biblia citando cosas. Esa es una gran talanquera. Y la otra, el sionismo criollo, hermano. Aquí hay unas personas que están, el sionismo criollo, yo no creí que tuviera tanto, o sea, yo sí temía tanto poder, pero no lo había comprobado. Pero lo cierto es que ahora tenemos sectores de la academia que creen que la guerra empezó el 7 de octubre, se les olvida 75 años, que creen que el único que ha matado gente aquí es el lado palestino, que creen que jamás es uno solo y se olvida que son 14 grupos más de resistencia. Gente que cita el derecho humanitario y se le olvida el derecho de la resistencia. Gente que dice, no, es que es muy complejo porque eso es milenario, eso es desde Abraham, y eso no es cierto. O no, es que eso es un problema religioso, que tampoco es verdad. Entonces, tú lo sabes, Pablo, nosotros en Colombia, cuando la pandemia todos éramos epidemiólogos, el año pasado todos éramos ucraniólogos, y ahora todos son palestinólogos. Entonces, muy complicado así, porque todo el mundo bota su teoría y se agarra de ahí. Nos falta mucha educación, pero ese vacío de educación sí que lo ha aprovechado el sionismo criollo para convencernos que es que la Mujer Maravilla, la protagoniza una actriz que ya salió a recoger plata a favor del ejército israelí, o el mismo Antonio Banderas, que recogió plata, 31 millones hace algunos años a favor del ejército israelí, son los buenos, y los demás, incluyendo los miles de niños que están bajo escombros en Gaza, esos son los malos. Claro, y tenemos el caso dramático en Colombia de tener que ver portadas como la de la revista Semana que ponen a Petro como un títere de los mandatarios de Irán, eh, como una persona que está haciéndole propaganda a un grupo terrorista, que esa persona que está haciendo ese tipo de publicaciones, Vicky Dávila, se atreva a decir que nuestro presidente está conectando con terroristas, asesinos, violadores de niñas,
y que está siendo utilizado como títere y que eso siga siendo así impune. Una persona que hasta hace poco estaba haciendo debates presidenciales y a la cual han ido todos a darle entrevistas. Qué te genera a ti eso? ¿Qué te genera esa figura, esa persona que hemos hecho crecer entre todos precisamente con nuestra presencia, con nuestras visitas, con nuestros clics a sus medios y que es un medio multimillonario que además es perfectamente una de las banderas del sionismo en Colombia? La revista la revista Semana, ese lapsus no es gratuito, luego hablamos de ese De lapsus. cambio, sí, ahora vamos para Sí, allá. la revista Semana es una revista que tiene, eso es propaganda. Yo creo que hay que diferenciar entre hacer propaganda y hacer periodismo. Fíjate que una vez, Pablo, hace algunos años estuve una semana como periodista cubriendo la región de Beirut hacia abajo, hasta la frontera con Israel, con los hombres de Hezbollah. Estuve 8 días con Hezbollah. Eh, y me llamó la atención que cuando llegué al medio de comunicación de ellos, que se llama Almanar, el Faro, le pregunté a una periodista, le dije, ¿ustedes cómo ven la comunicación? Ta, ta, ta. Me dijo, no, nosotros no somos un ente de comunicación, nosotros estamos al servicio de la propaganda, punto. Y me pareció tan honesto que uno Muy diga, mire, yo honesto. le apuesto a esto, y ya, es eso, ellos no mienten, ¿cierto? Entonces, yo creo que Vicky Dávila y otros tantos sionistas deberían de salir a decir la verdad, a decir que lo que están haciendo es propaganda, propaganda además infame. Segunda cosa es que la gente habla de oídas. Nosotros los colombianos somos muy dados a eso. Entonces, uno pregunta, pero cuando las revueltas árabes, tú te acuerdas, Pablo, entonces había gente que hacía afirmaciones de Egipto y yo le decía, pero tú has ido a Egipto, no, pero tú hablas árabe, no, pero Pero tienes amigos opinan. egipcios, no, pero revisas la prensa egipcia con, no, pero yo sé que eso es un complot porque es que a mí me lo dijo una tía que vive en Miami. Hombre, eso es muy complicado. Sí. Y nos está pasando lo mismo. Entonces la gente habla de Hezbollah, de Hamas, y no tienen ni idea de la autoridad palestina, de los territorios ocupados. Y hay académicos en Colombia que dicen que la capital de Israel es Jerusalén, cuando es Tel Aviv. Hoy ha habido profesores que en debates han dicho cosas como que en Gaza hay tropas de la ONU, o que todos los palestinos son musulmanes. Entonces, Pablo, imagínate cuando tú tienes que empezar a desmentir, hermano. Decir, no, espere tantico, que no todos los colombianos vendemos coca. No, no todos los colombianos somos socios de Escobar. No, eso no es cierto. No todos trabajamos en el patrón del mal. No, eso no es cierto. El esfuerzo y el desgaste de desmentir una cosa tan impregnada en que somos Pablo Escobar. Pues hermano, lo mismo le pasa a los árabes porque desde el 11 de septiembre del 2001 nos convencieron que todos los árabes son terroristas, Claro. que todos son musulmanes. Hermano, eso es como si usted dice, todos los colombianos son católicos. Eso no es cierto. Todos los bogotanos somos hinchas de Santa Fecito Lindo. Tampoco es cierto. Debería, pero no es cierto. Entonces, hermano, es como las taras que tenemos dentro son tan difíciles en una sociedad tan visceral. Entonces, a Petro lo acusan primero de que tiene Asperger, luego lo acusan de que hay unos Drogadicto. videos sexuales, luego de que es drogadicto. Hombre, una vez tú estás oyendo que RCN, Caracol, Semana están diciendo eso, hay un sector del país que se lo cree. Entonces, tenemos un presidente adicto que además depende de las órdenes del gobierno de Irán. Oye, Y ¿y tú le puedes mostrar. qué te parece la pregunta pública que le hace María Jimena Duzana Petro de que si tiene una adicción que lo diga? Bueno, Una mujer que yo supuestamente es progresista y que escribe en esta supuesta revista progresista que se llama Cambio. Pues hombre, Daniel Coronel es judío y eso está bien. El problema no es que sea judío, el problema es que sea sionista. Y la diferencia entre ser judío y ser sionista y ser semita o antisemita es otra de las cosas que en Colombia creemos. Cuidado, no solo en Colombia, en Francia hay un proyecto de ley que intenta plantear que ser antisemita es lo mismo que ser antisionista. O sea, si usted dice no maten niños palestinos, entonces ya usted está contra los judíos. Pero Imagínense, espera, para que entendamos ¿has el dicho que nivel. Daniel Coronel es sionista? Sí, ¿Por sí. qué dices eso? La- lo digo porque la actitud primero porque las manifestaciones políticas de cualquiera que revise de vez en cuando los trinos de, son claves. Los trinos que hace Daniel Coronel, lo que retrina y lo que calla,
corresponde a un discurso del sionismo criollo. Pero además de eso, fíjate que impone una línea en la cual la revista Cambio y los lectores de Cambio están muy lejos de recibir cualquier información, siquiera mezclada, digamos, con diferentes temas sobre el conflicto. Hay una revista que no voy a mencionar el nombre, que es de derecha, de extrema derecha en este país, y el director me llamó y me dijo, Víctor, escribe una columna sobre Palestina. Le escribí y le dije con una condición, no me tocas ni una coma. No me tocó ni una coma. Oiga, qué Entonces, bien. cuando uno encuentra que en la extrema derecha hay gente más seria en esas cosas que en los progres, pues muy triste, ¿no? Pero María No, Jimena Duzán, ella... triste no. Yo creo que es gente con la que se puede trabajar y precisamente si no somos sectarios deberíamos aplaudir eso, ¿no? Es como toda esa gente que ha sido uribista y ya no lo es. Todos los que admiramos a Uribe en un momento dado porque le puso o le plantó cara a la guerrilla y tuvimos un relato que nos comimos el cuento y luego nos dimos cuenta de una cantidad de vainas y nos transformamos. Yo creo que eso está muy a favor de que somos un país que está en proceso. Si seguimos con el sectarismo, yo creo que es más problemático, pero que tú me digas, por ejemplo, que una persona de derecha te dice, venga, hábleme de Palestina, se lo publico, me parece estupendo, hermano, estupendo. Eso. La revista es Alternativa, que la dirige Hassan Nazar, Muy que bien. es un... ¿sí? Bueno, vamos a decir el nombre de la Ahora, revista. pero no vamos a decir el nombre, pero ya lo dijimos. La otra cosa así preocupante, hermano, es que la, la construcción que hace María Jimena es una construcción que muestra, yo no creo que sea un caso aislado, lo que hace María Jimena con construir calumnias. Y no creo que sea gratuito. Hay algunas fotos circulando en internet que son reales de una serie de lo que llamo el sionismo criollo, de personas que además se declaraban, y yo he hablado con ellas, pro-palestinas, las llevaron invitadas por el señor Marcos Pekel, que es, hasta donde tengo entendido, todavía es el vicepresidente mundial de los sionistas, y les pagaron un viaje en helicóptero y en avión ahí, llegaron convencidos que estuvieron en Tel Aviv y creyeron que eso era Ramala, y fueron a Esderot y creyeron que eso era entrar a Gaza. Y volvieron absolutamente sionistas, entonces hacen una defensa, y claro, como no pueden acusar a Petro de antisemita, aunque ya lo han acusado, entonces lo acusamos, le inventamos una enfermedad. A mí me parece que hay un gesto de irresponsabilidad máxime de una persona que era respetada en Colombia, de una persona que tiene una audiencia y que salga a decir estas cosas. Me parece que eso es Y hacer un también juego al coincide, sionismo. creo, porque no sé si es verdad y sobre hay que corroborarlo, que también coincide con un podcast que iba a hacer con quedaron sin Alejandro excusa. Gaviria, el Les toca hacer exministro de algo. Salud Muchísimas neoliberal, gracias. Víctor, un sobre abrazo. el tema de las Un drogas. abrazote. Seguimos. Cuídate mucho. Entonces, Sí, es encima el para ministro. promocionar su podcast, ya me parece todavía peor, hermano. Pero lo más grave es que el ministro neoliberal, Alejandro Gaviria, nunca no ha dejado claras muchas cosas, pero para mencionar solo una, salen en las redes sociales a pedirle disculpas al embajador de Israel porque aquí hayan criticado lo que hace Israel. Perdóneme, señor embajador, que lo hayan criticado porque usted al día de hoy hayan matado tantos miles. O sea, eso es lo que yo llamo el sionismo criollo. El sionismo criollo es contrario a la verdad. Aplaude brutalmente la calumnia, perdón, la calumnia. Utiliza los medios fingiendo ser progre. Pero además de eso, se cree el cuento de que hay unos de mejor clase. Aquí se llamaría gente de bien, en la Biblia creo que le dicen pueblo elegido, pero para hacer similitudes, por ahí es la cosa. Y a partir de ahí elabora un discurso de cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Punto. La evidencia, la realidad, la prueba, la contraprueba no existe. Y a partir de ese construye un discurso en que pues estamos atrapados. Y así quieren examinar el proceso de paz con el ELN, quieren examinar el manejo del dólar, quieren examinar el manejo de las importaciones y de las exportaciones. Entonces aquí hubo gente, Pablo, que se escandalizó porque un sector pedía romper relaciones con Israel. Yo decía, ¿cómo se va a dañar esos negocios? Hombre, los negocios que tenemos con Israel es vender. Aquí en Colombia se hicieron fusiles Galil con los que se mataron palestinos. Entonces, imagine que nos vendemos armas y municiones e inteligencia militar y la gente cree que eso está mal cerrar ese negocio. O sea,
A ver, no estoy hablando de vacunas, de avances científicos, de cooperación para no, estoy hablando de guerra. Un intercambio militares, intercambios de inteligencia. Y nos parece que es un retroceso renunciar a eso. Hombre, si somos vocación de paz, pues que seamos vocación de paz también en eso, ¿no? Víctor, y que son 16 millones de israelíes contra más de 500 millones de personas que están en la Liga Árabe y más de 1.800 millones de musulmanes en el mundo entero. Entonces yo, si tenemos que perder ese mercado de importación y exportación, me parece maravilloso, y más cuando es un mercado de un país que está vendiéndole armas a las dictaduras africanas desde los 50, a las dictaduras latinoamericanas desde los 80, y que en este momento pues es el rey del espionaje, de la venta armamentística y todo un eje con el complejo militar industrial norteamericano. Entonces, a mí perder ese mercado me parece como esos anuncios que hacen la Andy y todos estos empresarios para seguir metiendo miedo a la gente, como cuando decían que si le ponían el impuesto a las bebidas azucaradas iban a quebrar los tenderos. Pues si vamos a quebrar en la economía colombiana por no comprar armas o vender a Israel, me parece terrible. La economía colombiana hay que transformarla desde ya. Pero una pregunta que te iba a hacer a propósito de la tecnología. Ya sé que estamos saltando de tema en tema, gente, agárrense el acento porque esto de la vaina con Víctor es así. Víctor es un experto, miren, le voy a dejar debajo el link a ustedes de su página web porque hay unos artículos espectaculares. El último que se llama Palestina, ¿qué sigue? Véanlo, léanlo, subrayenlo, mírenlo, estudienlo, porque en un solo artículo de Víctor posiblemente van a aprender más que en toda la basura que pueden encontrar en toda una mañana mirando las redes sociales o mirando la televisión económica o comercial colombiana. Víctor, ¿cómo es posible, hermano, que en el país de la tecnología militar por excelencia, con un muro de 8 metros de alto, tecnificados, sensores térmicos, sensores de movimiento, cámaras, satélites, todo tipo de avances tecnológicos, drones, etcétera, 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 pasen 7 horas antes de que reaccione el ejército israelí, de que se dé cuenta Netanyahu? ¿No suena eso a un ataque de falsa bandera? Es la misma discusión que se hacía sobre el 11 de septiembre. Una cosa es hacer algo, otra cosa es dejar que algo suceda creyendo que eso va a unificar el país. Netanyahu estaba en un momento muy complicado por las acusaciones de corrupción, por el proyecto de ley donde rompe por completo el remedio de modelo judicial que tiene Israel, y a partir de ahí un ataque externo le favorecería, o sea, unir el país en torno al enemigo, pues dejo que suceda. Eso puede ser cierto, pero hay dos elementos de fondo. Lo primero es que Israel no es tan fuerte como se dice. En el año 2006 hubo una guerra entre una organización armada del sur del Líbano, que ya mencioné, que es Hezbollah, traduce el partido de Dios. Alá no es el Dios de los árabes, Alá es como se dice Dios en árabe, ¿no? Uno no dice God es el Dios de los gringos, ¿no? Para que aclaremos. Entonces Hezbollah le plantó cara, y después de 33 días de violentos, muy violentos, Israel aceptó una tregua. Israel perdió esa guerra. Hay un informe que yo invito a las personas que nos siguen a que lo lea, el informe Winograd, donde una persona dice, aquí tenemos prácticamente es una policía dedicada a humillar palestinos, pero aquí no había un ejército. Entonces, la guerra de 2006 recomendó reestructurar por completo todo el ejército israelí, porque pues yo he estado viviendo en Palestina, yo sé lo que es tener un fusil 20 minutos en el cuello, en la nuca, acostado, boca abajo, sé lo que es llegar de rodillas por orden de ellos a un checkpoint, o sea, todas esas cosas yo me las sé, ¿no? A ver, perdona Pablo el comentario, yo no aprendí Oriente Medio ni ayer ni en los libros, sino yendo a Siria, Has Irak, estado a allí. Palestina, a Gaza, allí, trabajando en Gaza, sé lo que es un bombardeo en Gaza. Entonces, a partir de esto, hay atacar civiles es muy fácil, históricamente. Entonces, el ejército israelí sí creyó un ejército. Cuando se confronta con Hezbollah en el 2006, se dio cuenta que eso no es un ejército. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan ejército real es hoy en día Israel? Y segunda cosa, es que los grupos de resistencia palestina en estos años sí han aprendido. Sí han aprendido. Aprendieron ellos fueron invadidos en el 2008, 2014, 2016 y 2021, y parece que aprendieron. Entonces lo que estamos viendo es que ni la resistencia y los de Hamas eran tan débiles como nos querían hacer creer, ni el ejército de Israel tan grande como era,
Y ese gap que se permitió en Netanyahu para ver si de pronto le mejoraba su crisis interna, pues terminó siendo un gran Pero fracaso. espérate, vamos a hablarle más claro a la gente, Víctor. Sí. 7 horas, 7 horas, hermano. Eso es mucho tiempo, con gente volando en parapente por encima, con gente, con miles de personas entrando, y todo eso con una preparación de meses y posiblemente más de año y medio en un sector que está milímetro a milímetro controlado por Israel. A mí no me digan que Sí. no Ahí se dieron cuenta, sino hasta que pasaron que los tipos tuvieron tiempo de hacerse selfies en los tanques incendiándolos. O sea, hubo una cosa muy curiosa de un comunicado, Pablo, que sacó Hamas al segundo día. ¿Cómo interpretarlo? No lo sé, pero dice, a nosotros nos apoyaron oficiales israelíes del ejército, dentro del ejército israelí, que están en contra de la ocupación. Eso lo dice uno de los comunicados de wow, Hamas. no sabía. Entonces, hay muchos elementos que con el tiempo sabremos. Lo Mm. que sí se ha ido, por ejemplo, desmintiendo era lo de los 40 niños decapitados, que Ah, eso es una hasta mentira, Joe claro. Biden vio las fotos y ahora dijeron no. Lo que se ha demostrado es que las mujeres violadas no hay ninguna mujer, no hay un solo caso, y la CNN Ujú. tiene que salir a decir es mentira, es mentira. Es decir, fíjate cómo el sionismo criollo aprende, que es votar una cosa y sembrar la duda. O sea, votar una calumnia y después dejar las cosas en el aire. Ese típico comportamiento es parte del análisis que hay que hacer. ¿Qué tenemos de certezas, Pablo, y el público que nos acompaña? O sea, de certezas tenemos hoy más de 10.000 muertos. De certezas tenemos que en las primeras 2 semanas se botaron tantas bombas como lo equivalente a un cuarto de bomba atómica. Mm. De certezas tenemos Oiga, que hay más 20 de... mil toneladas de bombas en 2 semanas en un territorio que eso es como un barrio, no friegue. Eso es increíble, ¿no? Pero además de eso, imagínate bombardear los hospitales. Mm. La precisión de los misiles de un helicóptero es muy alta, y Mm. bombardear preciso un hospital de tratamiento de niños con cáncer. Y luego negarlo. Y después Luego dicen, no, 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 y negarlo. después tiene que decir, bueno, sí, es que ahí había unos de Hamas. O sea, estamos presenciando, imagínate, Pablo, oyentes, y yo mismo, que estamos en 1944 y nos dicen que hay un campamento que se llama Auschwitz. Yo nunca aprendí a pronunciarlo. Estuve allá viendo aquello, soy consciente de los horrores de la Segunda Guerra, pero mano, y uno dice, no, venga, vamos mejor a tomar una cerveza y eso no está pasando nada. No, Claro. mano, están matando gente, estamos Mm. frente a una escena Mm. similar. Mm. Sí, aunque no le toque a uno, ¿no? Es que, por ejemplo, yo viendo la pornografía bélica que ha hecho Semana con esta vaina, es que me parece increíble. Ponen los tipos, haga clic en la foto porque ha caído un proyectil que mató a varias personas en un país muy importante. Haga clic en la foto, hermano, para que la gente se meta a ver la noticia por puro morbo, por pura descarga de dopamina, para que la maldita Semana gane dinero, ¿no? Es que Pero como además, vende, por ejemplo, Caracol dice, es que han muerto XX heridos en Gaza y han asesinado a tantos israelíes, han muerto heridos en Gaza. O dicen una explosión que mató a 200 niños. ¿Cómo así que una explosión mató a 200 niños? Cayó una bomba israelí adrede, teledirigida sobre ese hospital y mató a 200 niños. Los asesinó. Pero todo ese manejo que hace de cómo se presentan las noticias, en qué momento, etcétera, etcétera, es la verdadera guerra que tenemos que librar al menos desde los medios alternativos, porque hay una, todo eso responde a unos intereses que al final son económicos, ¿no? La venta de armas, la venta de noticias, los intereses geoestratégicos, toda esa zona de mar que hay alrededor de Gaza, que tiene en este momento Israel, ya ha en el último año concedido 6 contratos de exploración a diferentes países, a Corea del Norte, por ejemplo, contratos a la British Petroleum de exploración. Entonces, es una zona rica en gas. Entonces, ¿ellos qué quieren? Hacer la limpieza étnica, barrer a los palestinos, que se vayan al desierto del Sinaí a vivir, a morirse allá de ser con Egipto o lo que sea, que se busquen la vida como sea los que sobrevivan de los bombardeos, porque estos nuestros nos quedamos con Palestina. Y todo eso ha sido justificado porque desde el momento nos comimos el cuento toda la comunidad internacional de que esto era una lucha contra el terrorismo. Para empezar, jamás nos representa al pueblo palestino y jamás, y esto no es un conflicto, esto no es una guerra, esto lo que realmente es una ocupación que lleva 75 años. Entonces, en esa lucha
en esa lucha geoestratégica por ese territorio, ¿qué otros intereses ves tú? Por ejemplo, por parte de Estados Unidos, por parte de los países aledaños, porque llama mucho la atención el silencio de países, por ejemplo, Egipto, Jordania, ¿cómo así que no se han plantado para que llegue la ayuda humanitaria? Yo entrevisté al embajador de Palestina hace unos días y todo el mundo diplomático árabe, pues en relativo silencio respecto a este genocidio. ¿Por qué eso? Cuéntanos qué más intereses hay debajo. Pablo, yo quiero hacerme una pregunta, ¿me lo permites? Por favor. Víctor, ¿qué hay de diferente entre el 6 de octubre del año 2023, antes de que los grupos atacaran a Israel, y el 7 de octubre cuando atacaron? Esencialmente no hay ninguna diferencia. Es decir, lo que tú dices es cierto, es una ocupación de décadas. Si tú revisas genocidio, mire, yo estuve en Sabra y Chatila, en Beirut, entrevistando a los sobrevivientes del genocidio. Mataron en 3 días 3.500 personas. ¿Quiénes los mataron? Las milicias maronitas. ¿Con quién? Con el apoyo del ejército de Israel en la guerra civil del Líbano en 1982. Tú miras la lista de muertos, más de 5.000 durante la segunda intifada, que era cuando yo vivía en Palestina. Igual, estamos hablando de miles de muertos. Tú miras que ahora quieren echar a los gazatíes al desierto, como en el año 48 los echaron para Jordania, los palestinos, para Líbano, para Egipto, para Siria, como en el año 67 volvieron y ocuparon. Es decir, lo que uno ve en este mes, Pablo, no es más de lo mismo, en serio, con una intensidad brutal, brutal. Pero los bombardeos de Gaza fue lo que vimos en 2014, 2019, 2021, en 2003, recuerdo bombardeos en Gaza, es más de lo mismo. Entonces, creer que si hay un salto cualitativo, vale, hay mayor intensidad, mayor dolor, mayor rabia, pero es que miles de niños han estado muriendo y miramos por otro lado, Pablo, miramos por otro lado. Mira, te voy a citar una fuente israelí para que no digan que es que uno es el Comité Israelí contra la Demolición de Casas. Según el Comité Israelí contra la Demolición de Casas, desde el año 67, hace 56 años, hasta el año 2010, con orden judicial, el ejército israelí demolió 25.000 casas palestinas. Porque, hermano, resulta que dicen que Pablo es terrorista. No hay que comprobarlo. Igual que el sionismo criollo. Basta con el chisme. Y eso ya autoriza al gobierno israelí a generar un castigo. O sea, la presunción de inocencia no existe. Pero dos, el castigo no es individual, es colectivo. Y el castigo colectivo puede ser la demolición de la casa. Te estoy hablando de 25.000 casas destruidas por una orden judicial. Eso es el apartheid, eso es el genocidio contra el pueblo palestino. Entonces la gente dice, no, es que jamás es una gotica en un mar de cosas terribles que pasan allí. Pablo, cuando yo vivía en Bet-Hanina, es un barrio de Jerusalén del Este, un soldado le disparó a un niño de 10 años, llegaron los compañeros de Cruz Roja Noruega, rodearon para tratar de sacarlo, y los soldados hicieron un círculo entre la Cruz Roja y el niño, y dejaron atender al niño 58 minutos después, cuando el niño había muerto. Y te puedo contar así cientos de historias. Es más, como yo soy pro-palestino abiertamente, soy antisionista, no me crean a mí, busquen una web que se llama Breaking the Silence, donde los mismos militares israelíes reconocen sus crímenes. Para que no digan que es que uno le gusta hablar mal y que uno a lo mejor también es adicto como Petro y esas cosas. Hermano, vayan a Palestina, vean el muro, vean los asentamientos, hablen con la gente y a partir de ahí echamos carreta. Pero yo no creo, Pablo, y con todo respeto, que las relaciones internacionales de un país pueden estar determinadas ni por la Torá, ni por la Biblia, ni por el Corán. No, está claro. Es que, a ver, esta figura de Netanyahu, yo sinceramente te digo, Víctor, a mí me pone los pelos de punta. Un tipo que está siendo perseguido por una cantidad de acusaciones de corrupción brutal, que está en un momento de ingobernabilidad porque tiene una desaprobación altísima, tiene una oposición muy fuerte en contra de su gestión, que intenta modificar totalmente el sistema judicial en Israel precisamente para salir impune de todo esto y no lo consigue. ¿Qué más le queda? Una crisis.
una crisis, un choque frontal, algo, un enemigo mayor, algo que resetee a todos los israelíes y los ponga, qué mejor que una guerra. Y de paso ya conseguir hacer el sueño del gran Israel, exterminar a los palestinos o sacarlos de ahí y quedarse con Palestina, es que es una jugada perfecta. Si le sale maestra. Pero yo no creo que el mundo se la perdone, porque esto no es la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Es que hoy tenemos teléfonos, es que aunque sea imágenes pésimas, vemos los bombardeos, estamos conociendo de primera mano. Yo entrevisté al embajador palestino antes de ayer y he estado entrevistando palestinos estos días. No saben si sus familiares están vivos o muertos porque tienen un bloqueo total en que no han dejado entrar ni ayuda humanitaria, no hay comunicaciones, no tienen combustible, no tienen agua, no tienen nada. Tú mismo fuiste a llevar ayuda. Cuéntale a la gente qué pasó con la ayuda, qué ayuda era la que llevábamos y qué te pasó allí. Bueno, una cosa muy interesante fue que logramos, primero hablamos con el presidente Petro, yo fui en calidad de asesor externo de la Embajada de Palestina, con el embajador, con el canciller, se consiguió un vuelo humanitario, se consiguió muy rápido, más de 8 toneladas, se coordinó con la Unidad Nacional de Riesgo, se llevaron desde colchonetas, alimentos, frazadas, cosas que son muy, muy importantes. Y eso se deja en el Arish. El Arish es un aeropuerto que queda unos 4 kilómetros, no más, unos 10 kilómetros del borde de Rafah, que es el borde sur de Gaza. Se coordinó con la embajada colombiana en Egipto, con las autoridades egipcias, y esa donación hizo parte de los pocos camiones que han dejado entrar a Gaza. Eh, y otra ayuda humanitaria está retenida ahí en la frontera de Arish. Después el vuelo de la Fuerza Aérea continuó hasta Tel Aviv. En Tel Aviv recogimos, y es una actitud muy bonita de, hombre, no solamente traer colombianos, se trajo gente de República Dominicana, del Ecuador, de Perú, de regreso, es decir, el avión se va como avión de carga y se regresa como avión de pasajeros. Lo que estamos pidiendo es un segundo vuelo de esa naturaleza, porque hay una cosa muy linda, hermano, y es que nos han entregado en la embajada cualquier cantidad de donaciones. Una amiga, yo siempre empiezo diciendo, no voy a decir el nombre y termino embarrándola, pero bueno, prometo no decir el nombre, una No podemos decir, niña, no decir el nombre de quién. sí, no voy a decir el nombre de quién, la hija de, la nieta de una muy amiga mía, tiene que celebrar, o quieren celebrar sus 15 años, hicieron una colecta para sus 15 años, y la niña decidió que no, que esa plata se va para Palestina. Muy bien. A mí eso de verdad me partió la voz cuando el papá me llamó para decir qué podemos hacer. Y hemos visto regalos de gente que lleva una botellita de agua y dice, mire, que los niños de Palestina, o sea, más allá de lo eficaz del gesto es, y alejándonos de ese neoliberalismo que tenemos en la cabeza de eficacia y de eficiencia, es el amor de la gente, el dolor de la gente. Yo he tenido la posibilidad de ver desplazados en Etiopía, en Irak, en Siria, en Afganistán, y no se diferencian en nada de los palestinos. Los desplazados nuestros, Pablo, aquí en Colombia, Cauca y Chocó, son los mismos que los desplazados palestinos. Entonces, tenemos es que, hermano, recuperar esa universalidad, el valor de lo universal, que lo hemos perdido a veces, porque pensamos que Colombia es el centro del universo y que Miami es la capital de América Latina, y resulta que no, mano, Sí. el dolor es un dolor universal. Ahora estamos planteando un segundo viaje, hemos tenido reuniones con Cancillería, y fíjense que no estamos haciendo otra cosa, o estamos pidiendo al gobierno que no haga otra cosa que ser humanitario, que respetar el derecho Claro. internacional, que apoyar a las víctimas. Y eso a alguna gente ya le parece que es complicidad con Hamas. O sea, fíjese el nivel de retorcimiento que hay en la prensa colombiana, el nivel de enfermedad que tenemos como sociedad, donde creer que echarle una mano a un civil herido es complacencia con el terrorismo. No, terrible, terrible. Es que además tú no puedes hablar de que esto es una guerra porque esto no es una guerra, esto es un genocidio. Esto ni siquiera es un conflicto, esto es una limpieza étnica, esto no es una guerra religiosa. Ahora ser antisionista resulta, no es lo mismo que ser antisemita, ¿no? Pero tú eres antisionista y te dicen que eres antisemita. Entonces, Sí, yo, hay una guerra dialéctica, pero porque todo esto esconde una gran mentira que es que el mundo se quede inmóvil ante un genocidio. Pero es que el problema es que es un mundo informado, Víctor. Es que es un mundo informado, que aunque la información que recibamos es mínima,
recibimos información. Entonces es un genocidio en tiempo real, streaming de genocidio. Que haya gente intentando ganar dinero con esto, que haya comunicadores como Vicky Dávila, que directamente son parte del problema, que haya comunicadores como Daniel Coronel, que aprovechen esto o que no aprovechen esto para ponerse a favor de las víctimas, me parece increíble. Y luego el pueblo colombiano, yo encuentro una cantidad de gente también muy cómoda que lo que hace es la equivalencia, ¿no? Como no saben del problema palestino, como no han leído, como no se han culturizado en esto, entonces hacen la equivalencia, no, pues es que hay unos que son buenos, hay unos que son malos, hay unos que tienen razón, hacen como la equivalencia, como si esto fuera una guerra, como fuera un conflicto, no señor, ocupación, 75 años, han sido humillados, ultrajados, Oh, viven en la miseria absoluta, en una cárcel, y ha habido un ataque terrorista, condenable totalmente, que ha hecho que esto se ponga en la palestra pública de nuevo, pero es que esto lleva 75 años y 20 años llevan en una cárcel al aire libre esos 2 millones de personas, de las cuales el 70% son niños y mujeres. Es que de los 12.000 muertos que llevan, yo no sé cuánto llevan, es que más de 4.000 niños. O sea, las fotos, los vídeos que me han mandado a mí, los amigos palestinos, la embajada palestina, toda la gente, no se pueden poner en YouTube, porque nos cierran el canal, inmediatamente no podemos poner el vídeo. Yo puse algunas en mi Twitter, pero son las imágenes de un genocidio en streaming. ¿Podemos hacer algo o no podemos hacer algo? Y yo la primera pregunta que te hice no me la contestaste. Contéstame, por favor, esa pregunta. ¿Tú crees que esto puede generar una guerra nuclear? Porque estos desgraciados están amenazando ya con echar una bomba nuclear en Gaza. ¿Serían a capaces de ver, eso? Israel, sí, hay dos, para mí lo fundamental hoy en día, hoy que estamos grabando este programa, no sabemos en un par de horas, es el avance del ataque terrestre en Gaza. Si Israel logra dominar Gaza, significa una matazón aún mayor y la expulsión de los palestinos de ese territorio. Lo del gas, claro, pero lo del gas apareció hace poco. No nos vayamos a pensar que lo del gas lo sabían hace 75 años. Ahora, eso implica que Hezbollah entre en la guerra. Si hay una matazón y un control, si cae gas, Hezbollah entra en la guerra, con eso tenemos una guerra regional garantizada. Oye, y Hezbollah, hasta Tenemos, donde yo sé, son más de 100.000 soldados, ¿no? El ejército de Hezbollah es más potente que el del Líbano, tienen misiles, además tienen una tienen, gran fuerza política en toda la sí, región. sí, yo los conocí, o sea, cuando uno dice Hezbollah es un grupo terrorista, hombre, Hezbollah es un partido político que además tiene miembros en el gabinete, pero además tiene miembros en el parlamento, pero además es bancada parlamentaria, pero además es sociedad civil. Yo recuerdo hablando con una viejita en la frontera, que uno ve los carros israelíes ahí, le decía yo los de Hezbollah, me dijo, es que yo soy Hezbollah, todos somos Hezbollah. O sea, Ujú. no era un problema de propaganda política, es una realidad. Pero ahora hay otra cosa, y es que hay unos hablan de cientos, otros de miles, dejo los dos números ahí porque no puedo comprobarlo, de gente en Irak y en Siria que se está movilizando hacia las fronteras con Jordania para participar de la resistencia. Lo otro, a una cosa que ha pasado desapercibida, Pablo, y es que ha habido cualquier cantidad ya de ataques a bases militares en Siria y en Irak, Ujú. incluyendo las del norte de Siria, incluyendo Erbil, donde hay una base militar norteamericana. Entonces, a los estadounidenses les han dicho, mire, ustedes siguen en esto y van a seguir los ataques contra los intereses estadounidenses en Irak y en Siria. Es cierto que Israel tiene armas nucleares, pero cuidado, Irán tiene cohetes que son capaces de pegarle a Tel Aviv. Sí. China tiene 6 barcos puestos ahí, Estados Unidos tiene 2 portaaviones. Es decir, Mm. yo no sé si ya empezó la primera escena de la Tercera Guerra Mundial, pero el teatro está montado, el público está ahí y ya todo está colocado. Falta abrir las cortinas o a lo mejor ya los abrieron, pero Claro. yo sí creo que hay que verlo con esa magnitud. Ahora, ¿cuál es el desespero? El desespero es que pareciese, y puedo estar equivocado, hermano, ojalá esté equivocado, pareciese que ahorita Israel ha decidido jugársela con todo, hacer la limpieza étnica. Cuidado, aquí hubo algunos intelectuales colombianos que estaban molestos con Petro porque usó figuras como limpieza étnica, genocidio y apartheid, porque es que eso era muy brusco. Qué pena con los señores de Israel. Yo les pido que Mm. vayan y lean cuál es la definición de apartheid, de genocidio y de limpieza étnica, y podemos dar el debate cuando quieran, en el espacio que quieran, para ver que lo que sucede allí no es una broma,
El mismo Nelson Mandela lo tenía claro, dijo, mire, nosotros no vamos a poder ser libres como sudafricanos víctimas del apartheid hasta que no se acabe el apartheid en Palestina. En Palestina la definición de apartheid, de genocidio, de limpieza étnica aplican perfectamente y podemos tener el debate jurídico. Pero volviendo a la pregunta de la tercera guerra, están ya todas las fichas sobre el escenario y la preocupación de los Estados Unidos es una preocupación de su descrédito, de su deterioro interno, de la pérdida de su mercado interno, de su crisis económica interna, de los niveles de fentanilo, de una degradación política de la cual Donald Trump apenas es una muestra de cómo se degrada y se desenmascara. Esa crisis interna, parecida a la que tenía la Rusia de los zares, acuérdate el Imperio Otomano, el enfermo de Europa, que conduce a la Primera Guerra, pues estamos frente a un escenario en el cual esa caída del imperio, como cuando cae el Imperio Romano, podrido desde sus simientes, puede arrastrar perfectamente el mundo a una tercera guerra mundial. Vale. Y sigue sin contestarme la pregunta nuclear. Víctor, estos tipos... problema es que... Espera, estos tipos, porque es que fíjate lo que hacen, es que el loco el Netanyahu, habla de una guerra santa de aniquilación para destruir los amalecitas. Habla de Amalek, citando al profeta Samuel del Antiguo Testamento para justificar cualquier acción. Es lo que se está legitimando, es esa superioridad moral, esa supremacía, y lo hacen además con todas las armas que tienen, con su poder político, con el lobby sionista en Washington, con Hollywood, con el tema religioso, con el tema de amenazar directamente a gobiernos y a las diplomacias del mundo entero con sus problemas económicos que se pueden generar a raíz de esto, etcétera, incluso hasta con bloquear el mantenimiento de los armamentos y de todas las cosas que han exportado a tantos países, con toda clase de cosas, incluso dando prebendas y contratos para explotación de gas en las zonas aledañas a Gaza. Están intentándolo todo. ¿Tú crees que serían capaces de soltar una bomba nuclear en Gaza? Un problema es que tú puedes calcular el radio de acción de la dinamita, del CD4 y de otras cosas, pero la radiactividad nuclear no la puedes encerrar. Por eso lo de Chernobyl terminó afectando gente en Europa. Por tanto, botar una bomba en Gaza es botar una bomba contra la propia casa, porque los vientos del Mediterráneo se encargarían de que hubiera radiactividad en todo. Sería suicida, absolutamente suicida. Ahora, que podrían usarla contra Teherán, es posible. Yo no dije que sea probable, dije es posible. Pero creo que sería una vaina absolutamente suicida para Israel recurrir a ese recurso. Ahora, no lo van a hacer sin que antes lo sepa Washington. Cuidado. Las acciones, las masacres, los bombardeos, el cierre del grifo del agua, el corte de electricidad, Washington todos los días sabe lo que va a suceder. Antier o ayer estuvo el director de la CIA. Estados Unidos es absolutamente responsable. La primera semana mandó 3.000 toneladas de armas. Entonces, a ver, hay una complicidad absoluta. Si deciden por usar el arma nuclear, tendrían el permiso de Washington para hacerlo. Y no creo que Washington esté dispuesto a hacerlo, salvo que quiera morir matando, porque hay otros enemigos nucleares que tiene Estados Unidos suficientes para acabar con la humanidad. Yo no sé si se cumple aquella frase de Albert Einstein cuando dijo que él no sabía con qué irían a pelear la tercera guerra mundial, pero que la cuarta le iban a pelear con palos y piedras. Sí, pero ya Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial hizo el peor ataque terrorista de la historia lanzando 2 bombas atómicas o bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. O sea, tenemos un precedente. Claro, lo hacen en otro continente, lo hacen a distancia y las consecuencias ahí están. A mí es una cosa que me preocupa porque, repito, Israel ha hecho todo su programa de desarrollo de armas nucleares en secreto, pero con el apoyo de Estados Unidos. Tiene entre 90 y 400 olivas nucleares. Y todos y miles de lanzamisiles Helico 3 pueden alcanzar algo. Muchísimas gracias. 5.000 kilómetros a la redonda. Es una posibilidad. Yo viendo ese desespero de este gobernante corrupto, este fanatismo religioso, este increciendo, este genocidio, perfectamente cualquiera se puede equivocar y oprimir un botón o en un momento dado cometer un acto incluso suicida.
porque No sé si, lo que sí saben estos desgraciados que hacen ataques terroristas, porque fíjate una cosa, y es una cosa de la que hay que hablar también, jamás tiene que haber calculado perfectamente, vamos a hacer esto, la retaliación va a ser brutal, y el precio estuvieron dispuestos no a pagarlo los de Hamas. Ellos sabían perfectamente que por cada muerto que hicieran en Israel iban a matarle a 100 y lo pagaron con la gente palestina. O hay sea, una cosa curiosa y es la red de túneles que maneja Hamas debajo de Gaza, parece que es sorprendente. Las imágenes que le llegan a uno, discutibles y válidas como cualquier otra imagen, yo no tengo por qué creerle a CNN, pero tampoco puedo decir que siempre miente, pero las imágenes que a uno le llegan de fuentes de la resistencia palestina, de la cantidad se calcula más de 100 tanques de guerra destruidos por parte de Israel, las dificultades que ha tenido para entrar a Gaza City, a la ciudad de Gaza, las dificultades para partir el norte del sur, han sido tan brutales que decía un soldado llorando, herido, israelí, que es un infierno y que Netanyahu le está mintiendo al país y que Israel está perdiendo la guerra en Gaza. Yo cogí el video, se lo mandé a un amigo que habla hebreo y le dije, por favor, tradúzcame porque yo a no ver si es puedo dar verdad, fe ¿no? de que sean subtítulos hechos a lo chambón, y resulta que sí era verdad. Parece que Hombre, realmente las no le ha guerras de sido guerrilla las fácil a pueden Israel. perder hasta los imperios. Mira lo que pasó en Afganistán, mira lo que pasó en Irak, en Vietnam, tantos sitios, ¿no? sí, Pero exactamente. Entonces yo creo que ese es un por más punto. maravillosos que sean el sistema de túneles, a los túneles hay que llevar aire, hay que llevar oxígeno, eso funciona con aparatos, con compresores, están sitiados, o sea, sería cuestión de tiempo, por más maravilloso que sea el sistema de túneles, sería Sin cuestión de duda. tiempo, pero finalmente caería. Y la tecnología israelí de las bombas para este tipo de túneles también existe. Es decir, todo tiene un tiempo. Estamos corriendo unos tiempos en los que el recurso que se está agotando no son las armas. El recurso que se está agotando son los seres humanos en una situación, o sea, geográficamente muy limitada. Entonces, Pero fíjate que esos tiempos también hay, el tiempo de la protesta en la calle, el tiempo de retirar el embajador, el tiempo de cortar relaciones, y una cosa que nos están enseñando los sindicatos de Estados Unidos, de Barcelona y de Bélgica es: nos rehusamos a cargar o descargar barcos para Israel. Eso sí, ya lo habían hecho los noruegos en sí, el 2002, lo sí, recuerdo. sí, sí, pero Entonces, yo te voy a decir una sí, cosa, yo que conozco muy de cerca el pacifismo aquí en España, también te puedo decir que cuando dejaron de sacar las armas, porque las protestas fueron importantes para, por ejemplo, España es el sexto productor de armas del mundo, Víctor, el sexto productor de armas del mundo. ¿Vale? Y aquí tenemos en este momento una actitud pacifista por parte del gobierno, afortunadamente, por lo menos por parte del gobierno, la extrema derecha, desde luego que no, pero cuando dejaron de sacar las armas por el puerto por Bilbao, las empezaron a sacar por Santander, porque ahí los grupos pacifistas estaban más descuidados y lo siguieron haciendo y sigue exportando, y con esas armas vendidas a Arabia Saudí, pues se hacía el genocidio en Yemen. Y cuando incluso los alcaldes socialistas donde se fabricaban los barcos de guerra, se les decía, pero ¿cómo están fabricando ustedes armas de guerra? Y usted que estuvo en el 15M y es un progresista, ¿cómo está ayudando a esto? Decían que son puestos de trabajo para los españoles. Y en el País Vasco y en muchísimos sitios hay industrias que fabrican componentes y que fabrican armas, sexto productor de armas del mundo. Entonces, es un negocio miserable. Al final, es que la gente resume las cosas y la sabiduría popular es muy grande. Al final es plata lo que hay detrás de todo esto. Negocios, plata, reconstrucción. ahora, Todos fíjate una estos cosa, cálculos de cuánto va a aguantar la población la han hecho ya hace mucho tiempo. Todos estos cálculos de cuánto puede sobrevivir esta gente en un sitio, cuánto puede durar esta guerra, eso lo han hecho todo. Lo han hecho como lo hacen los estudios de riesgo, los bancos cuando le van a prestar dinero a alguien. A mí lo que me parece absolutamente increíble es el manejo que se hace de toda esta información para que haya personas en Colombia que no han pisado nunca en su vida otro país siquiera y estén opinando a favor de un Israel idealizado que es el pueblo elegido. Eso es lo que a mí me asusta, porque entonces cuando yo dice la humanidad en un momento dado puede cometer una locura peor, que es sumarse a un genocidio sin darse cuenta. La historia no sé si va a ser capaz o no de corregirnos, porque la escriben los vencedores. Desaparece el pueblo palestino y ¿quién va a escribir la historia? La seguirá escribiendo Hollywood.
Y entonces veremos Pablo, romantizado este genocidio durante unos años, ¿no? Pablo, dos cosas. La primera es, yo le invito, con todo respeto, porque tengo familiares evangélicos, a que le echen, yo soy ateo, pero he leído la Biblia, creo que hay que leerla, hay que estudiarla. Yo invito a todos esos evangélicos a que se lean el pedacito del falso judío y de la falsa sinagoga. Y ahí van a encontrar muchísimas, y después hablamos, pero no me vengan a decir que, y alguien decía, el judío no es el problema de quien lo hace por fuera, aunque la sociedad lo reconozca como judío, sino judío es el que lo lleva dentro del corazón. Pues yo no podría ver a alguien como un proyecto de amor a partir de las horrores que se están produciendo en Gaza. Esa es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta. Si que alguien quiere dar el debate religioso, lo podemos dar, pero a ver, hablemos en serio, hablemos de qué es el Sí. falso judío y la falsa sinagoga en el Apocalipsis y después echamos toda la carreta que quieran, pero digamos, la Biblia no es una transcripción, no es, la Biblia no puede ser leída como si fuera un manual de un televisor que dice exactamente cómo funcionan las cosas. La segunda cosa que a mí me aterra es la capacidad con que asumimos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Fíjate, Pablo, que en todas las películas de guerra hay un grupo muy malo, malísimo, y alguno de ellos lleva una pañoleta palestina. Fíjate que ya tenemos en la película American Sniper, el francotirador, eh, se veía muy fácilmente que él lloraba por sus hijos, pero mataba niños Mm. iraquíes sin que eso le doliera absolutamente a nadie. Y un tercer elemento a tener en cuenta, acuérdense de cuando Pedro Sánchez estaba, bueno, conozco el Sahara Occidental, viví 6 meses allí en los campamentos de refugiados, y me ha llamado siempre la atención que cuando el gobierno está si el PP está en la oposición es pro-saharaui y el PSOE si está en la oposición es pro-saharaui. Una vez Mm. llegan al poder se les olvida el Sahara Así Occidental. es. Bueno, Pedro Sánchez tuvo un cambio en su política frente a Sahara Occidental así, de la nada. Entonces se habló mucho del proyecto Pegasus, que es en últimas un paquete de manejo de información de inteligencia militar que España le compró a Israel. Israel es socio de Marruecos. Y de Pero un no día para solamente otro, España, lo compraron muchas perdona, dictaduras y gobiernos alrededor del mundo, para eso con voy. lo cual En espiaron a Colombia, líderes sociales y han masacrado a en población civil, Colombia, ¿no? Pablo, el problema es que en Colombia quieren vender eso a Colombia. Por eso hay que decirle a Petro, presidente, cuidado, porque el problema de que Pegasus se compre como sistema de ciberseguridad en Colombia es perder por completo nuestra soberanía. Claro. Y ese es uno de los elementos centrales, concreto, que podemos pedir. Tú decías hace poco, ¿qué Pero podemos hermano, ¿cuánta hacer? soberanía nos queda? No tenemos soberanía militar, no tenemos soberanía alimentaria, no tenemos soberanía comercial. ¿Qué soberanía estamos hablando realmente? Pero, Con pero, ocho pero hay bases que militares pelear, en ¿no? O Colombia, sea, somos un portaaviones, somos un portaaviones. Lo que pasa es que el presidente Petro, y te lo digo sinceramente, y yo soy claro en esto, yo no me imaginaba jamás, porque yo he sido crítico a algunas cosas de Petro, le he apoyado muchísimo en otras, y este canal se la ha jugado toda para que sea presidente, por supuesto. Pero hermano, a mí me ha sorprendido tantísimo, tantísimo que Petro haya sido capaz de plantársele en la ONU a Estados Unidos, que haya sido capaz de negársele a mandar armas rusas viejas a Ucrania, que haya sido tan crítico, tan claro, tan contundente. A mí eso es una vaina que me emociona. Me parece miserable no apoyar a una persona que está luchando por la paz, independientemente de todos los demás temas de política y de coyuntura y de su familia y del hijo y de todo. La actitud pacifista de nuestro presidente en este momento es de liderazgo a nivel mundial. Ni siquiera ah, en los países árabes, y te digo que estoy pidiéndole entrevista a los embajadores de 7 países árabes en este momento, incluyendo a Jordania y Egipto, todos calladitos. Nadie dice una palabra, hermano. Y nuestro presidente con esa actitud. A mí pero eso además me parece que es hay lo que otra deberíamos cosa, apoyar es entre que todos, al menos en en Colombia. Y septiembre, no que sea como yo soy antipetrista, eso no lo veo, ¿no? Pablo, acuérdate que en septiembre en la ONU, Petro ya de manera muy visionaria proponía una asamblea, una conferencia internacional para el conflicto ucraniano y una conferencia internacional para el conflicto Mm. palestino, basado en el derecho internacional. Ahora, ¿quién le estaba cogiendo la caña? Chismes me cuentan que China.
China está muy interesado. Entonces, si China y Colombia convocan a una conferencia internacional en ese sentido, a ver, con todo mi respeto por Burundi y las Islas Fiji, pero hacer alianzas con Burundi y las Islas Fiji en el escenario de la política real internacional no tiene mucho peso. Claro, Pero llegar de la mano de China para abrir una conferencia internacional que busque eso es una otra solución cosa. a este conflicto se requiere. Ahora, lo que no se puede, Pablo, y perdóname en eso mi ingenuidad, es volver al escenario del 6 de octubre. Lo que necesitamos no es una ocupación light silenciada, no. Lo que necesitamos no es solo llevar ayuda humanitaria, que es muy importante y tú lo sabes y yo lo he hecho en muchas guerras. Ese no es el problema. El problema es que no hay que humanizar la guerra, hay que acabar la ocupación. De esta crisis de Oriente Medio tiene que salir el final de la ocupación, que es la única manera de resolver el problema de la existencia del pueblo palestino, incluso de la misma supervivencia de Israel. Petro dijo algo, yo lo había escrito con otras palabras en el 2008, pero Petro dice una cosa clara y es, no puede haber, no, los niños de Israel no van a poder dormir en paz mientras no duerman en paz los niños de Palestina y al revés. Y Mm. eso es cierto. Nadie está pidiendo arrojar a los judíos al mar. Nadie está pidiendo menos derechos para los israelíes. Nadie está pidiendo más derechos para los palestinos. Yo me paro en un derecho universal y es que un palestino, una palestina, un israelí tengan los mismos derechos. Esa universalidad es la que yo defiendo y por la que yo lucho. Pero Mm. nadie está pidiendo aquí nada Sí. diferente a lo que dicen las normas del derecho internacional. Sí, es que no se pide otra cosa. No se pide otra cosa. Cumplir con el derecho internacional, dejar llevar ayuda humanitaria. Yo, la urgencia que tengo ahora grande de pedirle la entrevista al embajador de Egipto y tengo amigos personales que son amigos personales suyos y no me han dado esa entrevista, es una de las cosas que más me preocupa. ¿Cómo es posible que no se deje entrar una gota de agua a una población sitiada que está siendo bombardeada? ¿Cómo es posible que países hermanos árabes alrededor no estén haciendo toda la fuerza posible? Porque ejército tiene también Egipto. Ejército podría perfectamente decir, mira, vamos a ver, la ayuda humanitaria entra. Pero claro, ¿qué significaría eso en ese caso? ¿Qué significaría una plantada fuerte, por ejemplo, de Egipto en la frontera para decir, la ayuda militar, la ayuda humanitaria entra y nuestro ejército se va a encargar de llevarla? Le gusta a quien le guste. ¿Qué Podrían, significaría eso? pero podrían hacer cosas como estas. Mire, Turquía, el gas que alimenta a Israel llega de Irak, de Turquía y de otros dos países de los estanes, no recuerdo exactamente, no quiero decir algo impreciso, pero pasa por Turquía. Turquía cierra la llave del gas, del petróleo, un día y ya consigue ahorrar una cantidad de muertos. Es así de simple. Mm. Más que en la política internacional, la doble moral y las formas es una cosa que hace muchísimo daño, hermano, muchísimo daño. Entonces, no, vamos yo recuerdo el genocidio de Darfur. Entonces se decía, no, es que hay formas cercanas al genocidio, hay prácticas cercanas, no, hombre, o sea, hay una estupidez diplomática que impide llamar las cosas por su nombre. Entonces, aquí estamos frente a un genocidio. Egipto perfectamente podría, pero acuérdense que Egipto es el segundo país que recibe más ayuda militar de Estados Estados Unidos. Unidos. Acuérdate que Egipto está gobernado por un señor, un presidente que se llama el-Sisi, que es un general apoyado y bendecido por Estados Unidos. Mm. Jordania, donde el 70% de la población es palestina, ha salido a marchar hacia la frontera Mm. y el rey de Jordania ya está preocupado entre su legitimidad y el colaboracionismo que ha tenido, porque el gobierno jordano ha sido colaboracionista del régimen de Israel. Y Siria es un país que ha sido bombardeado por Israel. En estos días bombardearon Damasco y Alepo y permanece todavía. Entonces, ¿quiénes han respondido? Milicias y grupos irregulares, como las milicias de Irak, las milicias de Siria o el caso Hezbollah en Líbano. Si el mundo quisiera, el mundo tiene todas las posibilidades de trancar esto ya, ya. Mientras estamos los dos hablando, cierra el grifo y se acabó la discusión. Pero Claro. tenemos una Europa que se siente culpable del holocausto, otros están vendidos por el sionismo, otros se sienten, plata es plata, lo dijiste tú, otros creyendo que ese es el pueblo elegido. Entonces la realidad, la evidencia, se corre para un lado y nos quedamos en la narrativa
esta que tanto nos gusta de los discursos, pero además tampoco lo vamos a tumbar con Pero marchas, Pablo. se te está escapando una gente que de alguna forma también es responsable de que no pase nada. Y puede que muchos de los que nos estén escuchando estén entre esas personas, que son las personas que no se autoeducan. Las personas que en un momento dado dicen, excusa. bueno, es que yo he escuchado, como dices tú, ¿no? De mi tía, de la prima, de la película Un que vi en abrazote, Hollywood, cuídate es mucho. que lo que publicó aquí, lo que dicen esto, ¿sí me entiendes? Se han dejado permear y no se han autoeducado, no han buscado otras fuentes de información. No se han dado cuenta que están recibiendo esa información directamente de las fuentes que son además propiedad de los mismos intereses sionistas que están ocasionando un genocidio. Entonces, aquí viene la pregunta, y es la penúltima pregunta que ya nos vamos, Víctor. La penúltima pregunta, además es absolutamente delicioso hablar contigo de esto porque eres una persona no solamente experta y que conoce muchísimo, sino que lo ha vivido, no es un teórico de las cosas, es una persona que se ha dejado la piel y que se ha jugado la vida muchas veces en esto. Entonces la pregunta es, yo veo las manifestaciones en Washington, veo las manifestaciones en Madrid, en todas partes, en París, sale la gente y protesta y estamos todos como locos y ahora el pacifismo pues como que ha vuelto otra vez a renacer un poquito, ¿no? Pero todo eso no afecta, incluso los judíos y los judíos en Nueva York y los judíos ortodoxos no sé dónde y por todas partes en el mundo vemos manifestaciones, la sociedad civil, todos nos llenamos de banderas palestinas en estos días, pero nosotros no estamos realmente afectando las estructuras de poder. Las estructuras de poder que determinan que esta guerra y este genocidio continúe siguen absolutamente su agenda. ¿Qué crees tú? Dos ¿Realmente cosas. piensas que esta resistencia civil alrededor del mundo puede conseguir algo o no? Si pasamos de la calle a los puertos, sí. Si pasamos de la bandera al boicot, como en el caso de Sudáfrica, sí. Si pasamos a un apoyo real a la resistencia del pueblo palestino por lograr su autodeterminación, sí. Ejemplos, dame un minutico, Pablo, tú te acuerdas, porque eres de mi edad, marzo 20 del año 2003. Estamos a punto yo recuerdo que estaba acabando mi tesis doctoral cuando transmitían minuto a minuto la decisión de George Bush de atacar Irak. Y los días anteriores salimos millones en París, en Londres, en Madrid, conmovidos, no a la guerra, no a la ¿De qué guerra. sirvió? ¿Qué conseguimos con eso? No, a ver, yo no estoy negando la importancia de las guerras, de las marchas, no me malinterpreten, pero lo narrativo no resuelve nada. Mi pelea con los posmodernos es eso, yo puedo decir agua, 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 y eso no me quita la sed, yo necesito es agua de verdad. Entonces tenemos que pasar al boicot, tenemos que pasar a pedirle a nuestros gobiernos y a nuestros parlamentos que rompan relaciones con Israel. Tenemos que generar acciones desde los sindicatos en los puertos que planteen otro escenario. Eso es posible. Si no, las marchas solas no sirven. Y segundo, la prensa sola tampoco sirve. Hace 4 años estuve con los sobrevivientes del genocidio de los yazidíes en la frontera entre Irak y Siria. Hay un pueblo que se llama los yazidíes. Allí llegó el Estado Islámico y hizo una cosa brutal. Mató todos los varones mayores de 15. Hizo un mercado de niñas y de mujeres desnudas. Entonces yo entrevisto a una de las víctimas de los sobrevivientes y le digo yo recuerdo que Obama dijo genocidio y el Washington Post, el New York Times, The Sun, Le Monde, todo el mundo habló del genocidio yazidí, que eso había que detenerlo. Entonces yo le pregunté al tipo al que entrevisto y le digo yo, ¿cómo vivieron ustedes en el terreno, ahí en Sinjar? ¿Cómo vivieron ustedes aquí la crisis entre antes de ese escándalo mundial de prensa y el escándalo de la prensa mundial? ¿En qué cambió la situación en el territorio? Y el tipo me dijo, en nada. Eso me partió el alma. Es decir, esto sirve si se acompaña de otras cosas. No, repito, y perdóname lo reiterativo, las marchas hay que seguirlas haciendo, la ayuda humanitaria hay que conectarla, hay que seguir haciendo denuncia, hay que informarse, hay que hacer estos programas. Pero esto tiene que trascender y si no, nos quedamos en agua de borrajas. Oye, Víctor, ¿cómo se llama tu página web?
Se llama victordecurrealugo.com. Hay una sección Víctor específica de sobre Palestina. Currea-lugo.com. No. No, Víctor es una sola palabra, victordecurrealugo.com. A propósito, Pablo, ahí hay unos 20 libros sobre los kurdos, sobre Siria, sobre Sí, es que es lo que Afganistán. estoy viendo. Todos los Tienes, pueden bajar, tienes una gratis vaina además. impresionante aquí. Bueno, la gente no se puede quejar de falta de información, porque en la sola página de Víctor de Currea tienen todo mejor dicho, Hay una un curso cátedra en, sobre hay un todo el curso Oriente en Medio y YouTube sobre de todo esto. 42 horas para analizar conflictos armados, todas Oiga, desde el territorio, hermano, ¿y tú todas me desde, dejarías publicar algo en tu página? eh, pues yo nunca he invitado a nadie a publicar, pero podemos Pero hablarlo, no hay ningún problema. invítame, oiga, no sea así de egoísta, hermano, invíteme. ¿Sabe qué quiero publicar? Una vaina que me mandaron los palestinos, que es la lista de las empresas que colaboran con Israel, por ejemplo, los que montan negocio en los terrenos, en los territorios ocupados, que van legitimando esa ocupación para hacer un boicot ciudadano a esas empresas, hermano. Por O sea, no ejemplo, la puede empresa ser que CAF sigamos española, colaborando indirectamente económicamente con un Estado claro, genocida, la ¿no? empresa CAF española está acusada porque ellos son los que están construyendo los trenes entre los asentamientos y Jerusalén. Están legalizando la ocupación, quieren licitar en Colombia para el metro. Ah, qué Entonces, belleza, cerrarle la hermano. puerta a ciertas empresas vale la pena. Uy, pues Esa es una ahora de con las ese nuevo agendas que alcalde tenemos. que tenemos no va a haber problema con el... Oye, entonces ¿puedo publicar eso o no lo puedo publicar en tu Sí, página? claro, claro que Ah, lo vamos a listo, chévere. Les publicar. voy a poner Sí, entonces... perfecto, Ahora sí que les voy a poner perfecto. el enlace de Víctor. Listo, listo, Mentira. perfecto. Sí, Oye, no, y no, tú lo me... haremos, lo haremos, lo haremos. No, no, lo hacemos. Es que te la paso ahora mismo. O Por sea, una causa o sea, común. el Listo. vídeo, el vídeo va a salir publicado hoy, hoy es miércoles. Sale publicado hoy miércoles y al tiempo salen en tu página, sale listado porque es importante que la gente sepa qué cosas concretas puede hacer, aparte de darle voz a los palestinos, a la parte de suscribirse a Palabras Mayores, a la parte de seguirte a Víctor de Currea, porque además quiero que ahora me cuentes para dónde te vas y qué es lo que vas a hacer, porque queremos estar en contacto cercano contigo. Pero antes quiero hacerte una pregunta de coyuntura. ¿Qué opinas de la caricatura de Matador en la que Hombre, el hombre es atacado violentamente, además por Daniel Coronel, por una cantidad de gente que le llaman antisemita, no sé qué tal? ¿Qué opinas de esa caricatura? mano, cuando a uno le duele más el trazo de un caricaturista que 10.000 civiles asesinados, no hay posibilidad de discusión. O sea, si a ti un chiste, bueno o malo, el problema es la narrativa y la simbología y todo eso de lo que estamos llenos los sismos latinoamericanos y la cultura woke que me tiene hasta el alma. Si eso es lo fundamental, usted mencionó la palabra equivocada, pero mira para otro lado cuando hay un genocidio, ¿qué margen de discusión racional hay? O sea, un tipo como Matador, que ha mostrado su política, que se ha burlado de Petro, que ha apoyado a Petro, que se ha burlado del ELN, que ha apoyado la paz, que ha dicho lo que caricaturista es eso, es la voz de la conciencia nuestra que está dispuesta a reírse, salir de las sombras y obligarnos a la risa o a la reflexión. Y eso lo hace Matador, lo hacen muchos caricaturistas. Puede ser motivo de estigmatización, de persecución, de calumnia y se presenta como si fuera un genocida, cuando los reales genocidas son otros, demuestra el nivel tan perverso y rastrero de cómo se construyen las noticias en Colombia. Pero yo te digo una cosa, esa caricatura tiene varios errores. Y Puede tener todos los errores del mundo, no, pero el ya lo sé, y problema es es, una cosa de opinión, pero por opiniones también matan a la gente. Y el principal error que yo le veo a esa caricatura es que la gente puede pensar que, que todos los judíos son responsables de lo que está pasando en este momento eh, y que está siendo hecho por el gobierno sionista de Israel. Entonces, yo veo que esta caricatura puede tener ese error, digamos, de diseño. No deja clara la caricatura que es un tema del gobierno sionista de Israel. Ahí claro, se puede interpretar un poco que es pero todos los pregunta, judíos tienen ese estigma, ¿no? de acuerdo, Pablo, de hecho, eh, creo que eso obligaría a una aclaración, pero obligaría a uno que era. El problema es que estamos en una época tan inquisitorial
que basta que usted estornude y entonces ya está poseído por el diablo, lo amarramos a 4 palos y le prendemos candela para demostrar que usted había que quemarlo vivo. O sea, la cancelación y la persecución no pueden ser argumentos de la democracia en ningún espacio. Oiga, ¿y Coronel le dio durísimo a Matador y sin embargo no ha condenado el genocidio? ¿No? Así estamos, así estamos. Y tenaz. Ahora sí, cuéntame para dónde te vas, cómo te vamos a poder seguir. Pues si todo funciona bien, la idea es ir al Líbano a hacer reportería. Intenté entrar a Tel Aviv, no me lo permitieron, eso es otra historia para otro programa, no me pidas detalles, aunque ya había estado allí, había vivido allí, No te voy y a ahora preguntar, no te voy a preguntar, pero ¿por qué no te dejaron entrar? razones de seguridad. Ah, hermano. Me hicieron firmar un papel que está en hebreo y en inglés, donde hay razones de seguridad por las cuales yo no puedo, no estoy autorizado a entrar a Razones de Israel. seguridad que te daba el gobierno de Israel. Ellos consideran que soy un problema de seguridad. Claro, un problema. Un pacifista allí, un problema. Y entonces vamos a ver si buscamos el Líbano, en el sur del Líbano, para hacer reportería, porque allí hay campamentos de refugiados palestinos, porque Israel ya está sobrevolando, en este momento ha sobrevolado Beirut. No ha bombardeado, pero ha sobrevolado con aviones militares Beirut, ojo, y ha bombardeado cualquier cantidad de aldeas en el sur y ha matado civiles y ha causado grandes daños. Y creo que si el frente de Gaza no lo podemos cubrir, otra gente lo está haciendo. No puedo entrar a Gaza como quisiera, pues por lo menos ir al Líbano y desde allí tratar de mostrar lo que yo vea. Y como suelo decir, si yo veo, le decía alguna vez a un ruso, si yo veo que los rusos efectivamente comen niños, pues yo transmitiré eso. Si veo que no comen niños, pues transmitiré eso. Porque a mí se me podrá acusar de sesgado. Sí, yo tengo una postura política, sí. Yo no creo que el periodismo tenga que ser neutral. Creo que el periodismo tiene que ser honesto. Es decir, esto fue lo que encontré, punto. Y a partir de ahí, como Inhumano, lo hice en hermano, Ucrania, inhumano. como lo hice en Afganistán, y a partir de ahí damos el debate. Oye, ¿y vas a hacer Creo que es reportería por ahí. para qué medio? Pues hay varios en lista, pero Le Monde Diplomatique, por ejemplo, Puedes poner a un canal de YouTube mío. Ah, palabras chévere, chévere. mayores, que creo que me va a pagar lo mismo que por esta entrevista, es decir, hacemos estas cosas de puro corazón. No es un interés, no queremos. Algunas personas se imaginan que una persona como tú, que está haciendo estas cosas, debe tener una motivación empresarial, ¿no? Porque como la gente vive en este mundo neoliberal y se ha despolitizado precisamente a la juventud, pensando que todo tiene que ser para buscar el éxito económico, yo quiero que sepan que todo esto lo hace Víctor por una cosa que se ha vuelto muy peligrosa, pero se ha vuelto peligrosa ya hace varios siglos, que es ser humano, que es ser persona, que es creer en los seres, que es hacer respetar la vida, que es pensar que se debe vivir en libertad. Yo quiero que sepan que este señor que está haciendo esto, que se ha jugado la vida tantas veces, lo va a seguir haciendo y lo vamos a seguir. Y palabras mayores es siempre tu casa, mi hermano. Así que por aquí te esperamos. Nos vas contando. Muchísimas gracias. Les iré contando desde el Líbano y ojalá lo que uno cuente, lo que uno espera encontrar, no lo encontremos. Ojalá sea un viaje perdido, en que uno llegue y no hayan bombardeos, y no hayan muertos y no hayan heridos. El hecho que Pablo, vayas tú lleva un mensaje de esperanza. El hecho que estemos todos viendo lo que está sucediendo a través de tus ojos, a través de toda la gente que nos manda cosas desde estos sitios, eso es una luz de esperanza. Yo esto lo he vivido en algunos sitios de conflicto y concretamente en África, de poblaciones muy perdidas, muy aisladas, que cuando saben que lo que ellos están viviendo, por más que sea el sufrimiento más terrible, lo conoce el mundo, les da un sentido de dignidad impresionante, que además les da fuerza para resistir. Y a los que estamos de este lado nos da fuerza para ayudar, no para quedarnos de brazos cruzados y volver todo esto infoentretenimiento, porque esto que estamos viendo es real. Esto no es que estemos viviendo aquí una situación fantástica o una serie de Netflix. Lo que está sucediendo es en tiempo real. Y resulta que nosotros no somos espectadores. Queremos ser actores y ser activistas. Por eso de ahí viene la palabra activismo. ¿Cuál es el activismo concreto que yo les voy a pedir a todas las personas que están viendo en este momento este video? Sigan a Víctor de Currea en su página web. ¿Tú tienes canal de YouTube? Sí, se llama Víctor de Currea Lugo, también está ahí perfectamente. Bueno, Una apuntémonos cosa, al canal de YouTube. Todo el mundo a suscribirse al canal de Víctor.
Me Y despido con tercero, una por cosa favor, miren la lista de las empresas, que saldrá ahí publicada listas en para poco. publicar en la página web de Una Víctor. cosa importante, Pablo, yo estuve como médico trabajando en el genocidio de Darfur. Estuvimos coordinando 10 clínicas y uno decía, ¿por qué no el mundo hace algo? Y decíamos, porque el mundo no sabe. Y el Porque el afán mundo era no que el sabe. mundo supiera. Hoy el mundo sabe. Este no es el 2008 cuando ese genocidio. Hoy el mundo sabe. Así que no podemos irnos a dormir creyendo tener la conciencia tranquila frente a un genocidio. Gente, se quedaron sin excusa. Les toca hacer algo. Muchísimas gracias. Víctor, un abrazo Gracias, hasta Pablo. Un siempre y te abrazote. seguimos. Cuídate mucho. Chao, chao. Cuídate.